Hola y sean nuevamente bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial Podcast. Y en esta ocasión quiero abordar un poquito más en el tema de los cursos internacionales de instructores o los cursos para los instructores internacionales. Específicamente en el caso de la ITF, de la Federación Internacional de Taekwondo. Y lo que hemos experimentado, lo que por historia se ha hecho, lo que actualmente se hace, lo que muchos de nosotros pensamos que debería pasar y cuál es el futuro sobre estos cursos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bien, sean bienvenidos todos nuevamente a mi canal aquí en YouTube, ICANPR, el canal del Instituto Castillo de Artes Marciales de Puerto Rico. Y acuérdense de suscribirse y darle a la campanita y darle me gusta para seguir creciendo la comunidad y que no te pierdas todos los videos que vienen por ahí eh, con mucha información sobre distintas artes marciales. Pues bien, hablando de lo que se conoce como el IIC o en inglés el IIC, el International Instructor Course, es el curso que yo diría es el curso más importante de la ITF, es el curso más oficial, más grande, por lo que históricamente conlleva y nos ofrece este curso. Para hablar un poquito de historia, para los que no sepan, originalmente este curso, cuando comenzó en Corea, y si mal no recuerdo, los primeros que empezaron a enseñar estos cursos fue los pioneros Jan Chan Kim, eh, Kim Bok-man, etcétera, entre otros. Y estos cursos duraban una semana completa, no es como ahora, hoy en día, eh, en mi pensar, tristemente, he visto que lo hacen hasta en un solo día. Pero antes eran 7 días, sé que también 7 días es un poco difícil. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso de instructores por 7 días con el gran maestro Juan Sucuan en un momento dado, muchos años atrás, y aunque él sí daba los cursos a 2 y 3 días en ocasiones, también hacía estos cursos de 7 días. De hecho, fue en uno de los campamentos de verano de él y la semana completa, todo el entrenamiento de la semana completa de ese campamento era para certificarte como instructor internacional. O sea, era parte del curso de instructor internacional. Y fue 7 días. Así que estuvimos entrenando 7 días con el gran maestro Juan Sucuan. Eh, y lo que tengo que decir es que no tengo nada en contra. De hecho, me gusta mucho la idea de que los cursos sean 7 días, pero la realidad es que puede entender que sea difícil para muchos en cuestión del tiempo, aunque, aunque en lo personal, eh, creo que tenga que ver un poquito más con los gastos del curso. O sea, si un país invita a un instructor a hacer un curso internacional, pues mientras más días esté ese maestro en ese país, pues el anfitrión está pagando todos los gastos de ese seminarista por mucho más tiempo. Y esa parte lo entiendo y muchos países no pudieran pagar esos altos costos que sería una semana de entrenamiento más. El seminarista llegaría antes, se iría después. O sea que sería más de una semana y puedo entender esa parte. Ahora, en el caso de que sea mucho tiempo, no, personalmente no es algo que yo entiendo que sería algún problema, porque esto no es para todo el mundo. Los cursos de instructor internacional son para las personas que se dedican al taekwondo, son para las personas que no quiero decir que aman más el taekwondo que otras personas, pero que su enfoque, su entorno, su vida gira más
en el taekwondo le dan más prioridad al taekwondo que otras cosas y pues de esa manera, especialmente si vas a viajar, si una persona tiene que salir del país, pues la razón de salir del país para ese curso es estar en el curso, así que eh, no lo veo mal, no lo veo mal, pero sí, no es lo mismo pagar 3, 4 noches de hotel que pagar 7, 8, 9 noches de hoteles, sale más caro, pero lo que sí no debería de pasar, en mi opinión personal, es estar haciendo un curso internacional de instructores en un solo día. ¿Y por qué? Porque es mucho material, es demasiado material para un solo día. Y la idea del curso de instructor internacional es precisamente eso, certificar a las personas que van a estar certificando para rangos a los estudiantes. O sea, que esta persona tiene que estar bien entrenada, esta persona tiene que estar bien cualificada, esta persona debe ser eh, visualizada. El seminarista tiene que constarle que esta persona por lo menos sabe el mínimo para poder darle este poder, este privilegio de poder examinar a otros estudiantes a nivel internacional. Eh, mm, lo, la idea del curso internacional, como bien dice, es para los instructores internacionales, pero no quiere decir que si usted no da clase no puede ir. Si usted no tiene una escuela no pueda ir. También se sabe que estos cursos son visitados por los asistentes de un instructor. El instructor va y sus asistentes pues van y toman el curso. O usted no tiene una escuela, pero está pensando abrirla, toma el curso, aún sin tener la escuela, ya que cuando abra la escuela, pues ya tiene la certificación de instructor y pues tiene luz verde para hacer las examinaciones. Así que dentro de todos esos renglones, llena todas las bases este curso internacional de instructor. Ahora, vamos a hablar del contenido. ¿Por qué no puede ser en un solo día? Es imposible hacerlo en un solo día, porque certificar a un instructor, o sea, cubrir el material de taekwondo en un solo día es ridículo, es ridículo. Estamos hablando que el currículo de taekwondo tiene 24 formas y aparte de eso, pues están las defensas, están los combates, hay un sinnúmero de otras cosas que en los cursos muchas veces, la mayoría de las veces y en mi experiencia ha sido bien denegado, denegado en los cursos, el practicar. A veces se practica muy poco y muchas veces no se practica nada. Yo tuve un curso una vez que se hicieron las 24 formas, sí. Se hicieron las 24 formas, pero no hicimos más nada, más nada. 24 formas y ya. Y aunque la forma es súper importante, claro que sí, pero coger 24 formas en 2 días fue, no mentira. Cogimos las 24 formas en un solo día, en un solo día. Este, pues no es mucho detalle que se puede adquirir ahí. Mínimo, mínimo debería ser 3 días, mínimo. Y eso es a paso apresurado, pero mínimo ya menos de 3 días, cuando lo hacen de 2 días es a la carrera y se queda muchas cosas fuera. Claro, en un solo curso no lo aprendes todo, tienes que ir repitiendo y todo, pero ya que te van a certificar como instructor internacional, pues deberían cubrir todo el material. Que yo, que a mí me gustaría, y depende de las ITF. Todas las ITF tienen un formato un poco distinto. Sé que en el grupo de Viena hay uno de los días, creo que es el primero, de los cursos de instructor internacional, donde es el protocolo de clase y eso está excelente. Creo que son ellos los únicos que lo hacen al momento, que te enseñan cómo dar clase. Es una clase para certificar a instructores, pues entiendo que es importantísimo que verifiquen el protocolo de clase, cómo se saluda, cómo se empieza una clase, cómo se termina, cómo se conduce una clase. Así que eso debería ser bien importante.
porque no solo el material, sino es el cómo se enseña el material. Y en el grupo de Viena tengo entendido que, que se enseña cómo es un protocolo de clase, y eso está muy bien. Ahora, hay otras ITFs que son mucho más deportivos, donde van a tener un enfoque más de combate deportivo y de la forma deportiva. Y otras ITF, pues, un poquito más en lo técnico, se concentran más en lo técnico de la forma marcial y ya. Muchos de nosotros entendemos que los cursos deberían ser un poco más completos por lo que se paga, porque sabemos que no son nada económicos. Por lo que se paga debería ser un poco más completo. Una de las cosas que yo comenté que me estuvo bien curiosa fue de que en los cursos internacionales usualmente se aprovecha para examinarse, para las personas que tienen que examinarse para algo, altos rangos, o altos, quintos, sextos dan, etc. Y es curioso ver que luego de ir a varios cursos, la ITF en ese examen, en el examen, te va a pedir hacer rompimiento, te va a pedir hacer defensas, te va a pedir hacer combate a un paso, semilibre, y, pero la ITF no te lo enseña. O sea, en el curso más importante, en el curso donde certifican a los instructores, en el curso que es el de más alto nivel para enseñar a las personas a nivel mundial, la ITF como organización no te enseña lo que después ellos te piden que hagas en los exámenes. Y yo encuentro bien irónico en el que un organismo te pida como requisito demostrar unos ejercicios que ellos no te enseñan. Porque sabemos que todos nosotros, los que hemos examinado en los cursos internacionales de instructores, las defensas son las que nos inventamos nosotros. Los rompimientos es los que nos piden los rompimientos, pero nunca nos dijeron con tiempo cuáles rompimientos van a hacer. Cuando vamos a hacer los combates, nos los inventamos en el momento. Y, y muchas veces la manera que hacemos el combate no es la más adecuada, no es la más correcta. Yo he estado y había gente de otros países donde nos pedían el mismo material, vamos a hacer el combate semilibre, y todos lo hacían distinto. Y no me refiero a que la secuencia sea distinta, el protocolo era distinto, claro, porque el de Jamaica lo interpretó de una manera, Puerto Rico lo interpretó de una manera, Argentina lo interpretó de otra manera, y, el examinador pues nos daba puntos según lo que veía, pero no había una estandarización porque no se entrena, en el caso del semilibre, no se entrena de manera oficial en estos cursos. Y pues entiendo de que el curso, el IIC, debería enfocarse, no es que dejemos las formas a un lado, pero las formas mucho más fáciles, digo, las formas las consigues en cualquier lado. Y las formas ya están documentadas en el libro, y todo el mundo sabe hacer chon y dango, aunque hayan unos detalles que haya que practicar, pero practicar en un curso. Pero lo que me refiero es que no es un secreto, las formas no son un secreto, están ahí para ver, pero las demás cosas no son tan fáciles de conseguir de una fuente bona fide. Así que yo quisiera ver en un curso de instructores donde me enseñen los 5 ítems del taekwondo, donde me enseñen los ejercicios fundamentales, cómo moverme, cómo ejecutar, cómo cruzar, la trayectoria, el aspecto de la teoría del poder, todo eso. Luego, los patrones, que eso siempre lo cubre. Pero también quiero que me entrenen los combates a 3 pasos, combates a 2 pasos, los combates a 1 paso, los combates semilibres, el combate libre, 1 contra 1, 1 contra 2, 2 contra 2, combate competitivo y combate libre, modelos, combate de piernas, todos esos combates nunca no se cubren en los cursos internacionales. ¿Ok? Todo eso cae en el sparring. Defensa personal, defensa personal, no, no,
la, la defensa personal ha sido bien poca, cuando la entreno es bien poca, y muchas veces nos empiezan a enseñar defensa personal con, con, con un enfoque más de otro arte marcial que de taekwondo. Y realmente nos gustaría ver las defensas personales puestas en prácticas del currículo, del menú de técnicas que tenemos en el taekwondo, que son miles. Y los rompimientos, las roturas. Uno de mis amigos en la, en la arena mundial de los campeonatos mundiales, esta persona se dedica a los rompimientos y de hecho, si mal no recuerdo, llegó a ser campeón mundial en rompimientos y una de las cosas que él me dice, mira, para mí no hay nada, porque en los cursos internacionales no hay mucho, sí, aprendo las formas y eso, pero yo soy un competidor de roturas, de poder, y no hay nada para mí, los maestros no tienen que enseñarme. Entonces yo tengo que estar inventándome cómo entrenar la rotura de poder, cómo hacerme fuerte, pues en ese lado, pues no nos enseñan a romper. Nos piden los exámenes, rompe tabla, pero nunca nos enseñan cómo romper. Así que esos 5 ítems son, son bien importantes porque el taekwondo se compone de todo eso, ¿verdad? Y digo rompimiento de tabla, o cualquier entrenamiento con equipo. eh, lo- lo- los pads, las placas, lo que sea, este, hace que el entrenamiento sea más completo, más completo. Lo de la filosofía, pues ya es un poquito difícil, porque la filosofía, pues cada cual por su cuenta, tienes el libro, tienes que leer, tienes que empaparte de la información, pero no vas a ir a un curso, a que un maestro te esté leyendo un libro y apréndete eso, ya eso es un poquito más personal, pero todo lo demás físico, entiendo que debe ser bien importante cubrir todas esas bases para ser un artista marcial completo y practicar el arte, el ITF, el taekwondo ITF completo y no que se quede meramente en las formas que son súper importantes, pero es un solo componente del arte que tiene tanto que ofrecer. Así que en lo personal, yo espero que en algún momento, no estoy pensando que este vídeo le va a llegar a ningún gran maestro, presidente de ITF y le vaya a hacer, mucho menos le vaya a hacer caso. Pero, pero sí, como ven, hay mucho que entrenar y mucho que no podemos entrenar y que tenemos que estar buscándolo en otro lado. Tenemos que a veces salir de nuestras organizaciones porque nuestra organización no lo hace para buscarlo en el otro lado, porque si quieres, ¿cómo, cómo te vas a preparar para un examen? Si sabes que en el examen te van a pedir los sparring, sabes que en el examen te van a pedir el rompimiento, pero si los cursos de tu organización no te lo enseñan, tienes que buscarlo en algún lado y no debería ser el caso. Así que espero que en algún momento esto pueda ir evolucionando y cambiando para bien en el sentido de que sean más completos. Y por eso es que cuando veo un curso de instructores en un solo día, para mí es un chiste, para mí es una broma. Eh, Mínimo, todo lo que dije, esos cinco ítems en 3 días, habría que ir demasiado rápido. Pero se pueden tocar aunque sea por encimita. Y después en otro curso, pues seguirías dándole seguimiento al material. Pero en un día, 2 días, difícil. Eh, Así que, nada, me dejan saber qué ustedes piensan sobre esto, de, lo- de los IIC, de los cursos internacionales de instructores, cómo usted piensa que deberían ser, cuál ha sido su experiencia, que han entrenado. Me dejan saber por ahí. Acuérdense de compartir el video como siempre para que sigamos compartiendo toda esta información con esta bella comunidad que tenemos. Enviándole un abrazo a todos los que siempre llegan a este canal. Saben que este video lo pueden compartir sin problema. Les doy totalmente permiso para que usen este video como gusten. Después que sea para hacer el bien, claro está. Y, y sigamos comunicándonos y aprendiendo en el arte que tanto amamos, sea el arte que sea. ¿Está Así que gracias como siempre por llegar. Nos vemos en otro episodio del Camino Marcial del podcast. Hasta la próxima. Bye, bye.